Inmediato leemos la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. Son varios versículos, pero le voy a leer uno o dos y luego vamos a empezar a interactuar y hacer un pequeño desarrollo. Aleluya. Dice así la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16. En el nombre de Jesús leemos: el atalaya de Israel. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Versículo 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Padre, te damos gracias, te adoramos. En esta hora, Espíritu Santo, como siempre te invitamos. Tú eres el primer invitado de esta noche, de este espacio, de tu palabra que vamos a hablar. Te pedimos en esta hora perdón por nuestros pecados. Señor, si hay algún pecado oculto en nosotros, sácalo, sánanos de toda nuestra maldad. Cualquier laguna de pecado oculto que haya en nuestro corazón, en nuestra mente. Cualquier pensamiento oculto que haya en nosotros, Dios mío. Toda mala costumbre, malas mañas, llévatela de nuestra vida. Porque dice tu palabra, Dios del cielo, que tú no moras, aleluya, en cuerpo sucio. Y en esta hora, Dios de Israel, toma el control de esta plataforma radial. Aleluya, sean radio, aleluya, aprobada en el cielo para bendecir a las personas aquí en la tierra. Te pedimos en esta hora que vaya alcanzado a cada hermano, a cada amigo que se está conectando en esta hora, Dios del cielo. Te pedimos que el fluir del Espíritu Santo, que el fuego del Dios Todopoderoso alcance a cada persona en esta hora, Dios del cielo. Te presentamos tu palabra y ponga en nosotros palabra de vida, palabra de rompimiento, palabra de salvación, palabra de sanidad, palabra de liberación, palabra de gozo. Oh, gloria a Dios, para que tu Santo Espíritu, para que tu nombre sea glorificado, Señor, tanto en los cielos como aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Aleluya. Padre, de inmediato aquí estamos para darte gracias, Dios del cielo. Y haciendo un pequeño desarrollo conforme a la palabra de Dios, vemos que el profeta Ezequiel sucedieron muchas cosas. Hubo un tiempo donde de cada ocasión que el pueblo de Israel fallaba, pecaba contra Dios, aleluya, venían las sanciones. Así como en un país cual sea, un individuo, un ciudadano comete infracciones, comete pecado o viola la ley, entonces la justicia le persigue. Viendo en esta ocasión que cuando Dios habla con el profeta Ezequiel y le dice: te he puesto como atalaya, aleluya, para que aperciba a mi pueblo. Si vemos que cuando hablamos de la atalaya es un seguridad, es un centinela, en otro país se le llaman guachimán. Pero no podemos ignorar que aquellos atalayas en la época se mantenían en una cabina a la entrada de la puerta de la ciudad para cuando viniese el enemigo contra aquella ciudad. Aquel atalaya tenía la trompeta o el cuerno para percibir, aleluya, aquella ciudad, para que se preparasen, porque ya los enemigos venían en contra de ellos. En esta ocasión, cuando Dios habla a Ezequiel, al profeta Ezequiel, le dice: yo te he puesto como atalaya. Te he puesto como profeta para que tú apercibas a aquellas personas, aleluya, que están en pecado, que siguen de continuo al mal, aleluya, y se hacen al oído sordo de mi palabra. Pero yo te he puesto como atalaya para que tú le corrijas el pecado, porque de lo contrario yo voy a arrearlo de la tierra. En esta ocasión ya Ezequiel no está. En esta ocasión aquellos viejos profetas ya no están. Hoy en día estamos nosotros por la gracia y la misericordia de Dios. Hoy en día Dios catapultó evangelistas, profetas, maestros, catapultó pastores, gloria a Dios, para que lleven la palabra de Dios a por doquier.
Y la palabra de Dios nos menciona literalmente que Dios no comparte su gloria y que Dios aborrece el pecado. Si vemos en una ocasión, aleluya, cuando el pueblo de Israel de tiempo en tiempo pecaba y Dios lo entregaba en manos de los opresores o en manos de los paganos, en manos de aquellos pueblos, aleluya, enemigos del pueblo de los judíos o de Israel. Pero cuando aquel pueblo se arrepentía, entonces Dios, aleluya, se acordaba de ello, su misericordia lo alcanzaba y le daba una nueva oportunidad. Yo como evangelista del Señor y con la responsabilidad espiritual que Dios me ha catapultado junto a mi hermano evangelista, algo voy a decir para ustedes. Tal vez para muchos le va a caer, aleluya, como un limón cuando se lo exprimen en una almeja. Pero quiero decirte literalmente que yo estaría mal con Dios. Me metería en problemas con Dios, o yo sería farsante o mentiroso de decirte que Dios te puede bendecir o que te va a bendecir sin primero apercibirte. Aquella ocasión, el profeta Ezequiel, mientras hablaba con el pueblo, muchas veces el pueblo ignoraba la profecía, ignoraba, aleluya, cuando la percibían. Pero sin embargo, esos profetas sufrían consecuencias. Cuando un hombre y una mujer de Dios ha sido llamado con propósito para luchar por las almas, aleluya, se activa en los aires, en el mundo espiritual, la persecución. Y tú sabes de qué te estoy hablando. Yo sé que hay evangelistas que me están viendo en esta hora. Hay pastores que me están viendo en esta hora. Hay personas, aleluya, descarriados que dieron la espalda para el Señor. Otros se acobardaron del propósito y salieron corriendo. Pero hay otros que quieren venir al redil. Y tú que no le sirve a Cristo, quiero decirte algo poderoso en esta hora. Si yo te digo que Dios te va a bendecir bajo la concupiscencia de pecado, ocultando cosas, yo te diría, puedes decirme mentiroso, porque Dios entonces me va a sancionar. La palabra de Dios dice literalmente que cuando aquel pueblo se alineaba a Dios, aquellos profetas soltaban la palabra se cocinaba en los cielos, aleluya, y se activaba aquí en la tierra. Entonces el poder de Dios se manifestaba con su gloria, con su poder, bendiciendo a aquellas personas. Aleluya. Pero mientras aquel pueblo estaba en pecado, en mentiras, en fornicación, en adulterio, maltratando al hermano, al vecino, al compadre, a cuanta cosa fuese, entonces aquel pueblo estaba en peligro. La Biblia dice, aleluya, aleluya, en San Juan 10:10, que Satanás vino a matar, a destruir y a robar, mas Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y es por esta que te invitamos y te apercibimos. Gloria a Dios. En esta noche sí te vamos a decir que Dios te puede bendecir y que Dios te va a bendecir, pero primero Dios quiere que nos alineemos a su propósito. No hay manera, bíblicamente, dice Dios, que huye el impío sin que nadie le persiga. Pero hay algo poderoso. Dice Dios que Dios no escucha la oración del pecador. Solo cuando el pecador se arrepiente y que viene arrepentido, Dios dice que no rechaza un corazón contrito y humillado. Pero sabemos que incluyendo muchos cristianos, a veces queremos que Dios nos dé el paquete completo, las bendiciones que estamos esperando, las bendiciones que añoramos, que anhelamos, pero entonces no nos ponemos a cuenta con Dios. Y todo aquel que tiene el Espíritu Santo se da cuenta, aleluya, cuando el Espíritu Santo le reclama, cuando el Espíritu Santo lo apercibe y le dice: va por mal camino, vamos, alíñate, ajustate, enderezate, porque quiero bendecirte. Pero no hay manera que podamos evitar que Satanás sigue haciendo cuanta cosa para desplazarnos y sacarnos del enfoque divino del propósito de Dios. Y el libro de Santiago capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente: gloria a Dios, sujetaos a Dios, someteos a Dios, aleluya. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Pero para el diablo huir de nosotros, para que Satanás salga de nosotros y nos deje en paz, aleluya, o no pueda acerrucharnos el palo, como decimos aquí en Dominicana, tenemos que estar alineados al propósito de Dios.
Oh, gloria a Dios, mi alma te bendice. Vamos, sigue compartiendo, sigue pidiendo, aleluya, escribiendo tu petición. Y sabemos que en esta noche cosa poderosa va a suceder. No porque lo digamos, es porque la palabra de Dios se cumple en aquellos que se alinean a su propósito, en aquellos que no han bajado la guardia, en aquellos que piden con fe, sin dudar. Yo quiero decirte, para darle la parte a mi hermano, que Ezequiel fue sufrió persecución. Ezequiel, aleluya, ese profeta, mientras que el pueblo iba de continuo al mal, pecando y haciendo cosas diabólicas en contra de los principios bíblicos, entonces aquel pueblo era torturado por Satanás. Porque cuando yo me descuido de lo de Dios, el enemigo entra y tiene legalidad para hacer conmigo lo que le llegue en gana. Pero cuando yo me arrepiento, como decía Ezequiel, aleluya, te he puesto como atalaya. Si el atalaya de hoy es el evangelista Junior Arias Santana, soy quien te habla, Domingo Calderón. Si el atalaya eres tú, profeta, pastor, evangelista, pero no apercibe el pueblo del mal camino, prepárate que esa sangre, aleluya, dice Dios aquí en su palabra, gloria al que vive, aleluya, que esa alma perecerá, esa alma morirá, pero entonces dice Dios en su palabra que esa sangre correrá por ti y por mí. El propósito de Dios está marcado, catapultado a favor de todos aquellos que quieren estar bien alineados al propósito de la salvación, porque sobre todas las cosas, después de Dios, es lo más importante. Yo te invito en esta noche, aleluya, ya para entregarle al hermano, que si no eres cristiano, no eres cristiana, que te acerque a Cristo y que llame a la emisora y que escriba: yo quiero a Cristo, porque yo quiero de esa bendición. Aleluya. Sabes que anoche estábamos en la congregación y de repente, mientras estábamos en intercesión, oración poderosa, el Espíritu Santo me ministraba por un pequeño descuido. Escucha esto: por un pequeño descuido. Recuerdo en los años 2000, yo iba conduciendo una motocicleta, iba a alta velocidad. Yo aún no era cristiano, pero de repente tenía un compromiso de llegar a un lugar y ya midiendo el tiempo, ya veía que estaba contra el tiempo para llegar. Yo activé la velocidad y cuando de repente solté el timón de mi motor de la mano izquierda y en lo que miré el reloj, un pequeño descuido, me accidenté. Ay, papá. Y ese accidente fue catastrófico, aunque gracias a Dios, Dios me cubrió. Yo no era cristiano, pero Dios metió sus manos. Y en un pequeño descuido, aleluya, en lo que me descuidé del timón por donde yo tenía que estar pendiente, de repente, en ese pequeño descuido, aleluya, casi me vi para la muerte. Quiero decirte en esta hora, gloria al que vive, que en un pequeño descuido podemos perder la salvación. En un pequeño descuido, tu marido o tu esposa se puede ir de la casa o lo puede perder. Viva Jehová. En un pequeño, ay santo, en un pequeño descuido, por ignorar la apercibación del Señor y del Santo, puedes perder tu trabajo. Por un pequeño descuido puede, aleluya, que el enemigo te sorprenda y te tome como zambá. El Señor reprenda al diablo. Pero en esta hora yo te digo que un pequeño descuido, aleluya, la salvación de tu alma puede, aleluya, puede cambiar la historia. En un pequeño descuido, aleluya, la sangre de Cristo, si tú te descuidas, aleluya, ya no fluirá más por ti. Pero quiero decirte en esta hora que un pequeño descuido de la palabra de Dios, el enemigo puede ganar terreno. Y en un pequeño descuido, aleluya, tu salud puede ir, aleluya, al deprimento. Pero en un pequeño descuido, ya que los evangelistas, que los apóstoles, que los pastores están apercibiéndote sobre tu pecado, sobre mi pecado, y no hacemos caso, en un pequeño, aleluya, descuido,
podemos perdernos e irnos al infierno. En un pequeño descuido yo quiero decirte que si nosotros no somos sabios, nuestros hijos pueden ir a las drogas, nuestras esposas nos pueden abandonar, aleluya, nuestra historia en nuestro matrimonio puede cambiar. En un pequeño descuido, por no apercibirnos de la voz de la trompeta, aleluya, que Dios mandó a este profeta Ezequiel. Ya Ezequiel no es aquel que ya está allí en el cielo o está en la presencia del Señor. Ya el Ezequiel de hoy soy yo, eres tú, es el evangelista, son los pastores, son los evangelistas que están, aleluya, fluyendo, llevando la palabra de Dios, y que tú no le haces caso. En un pequeño descuido el diablo puede acabar con tu matrimonio, el Señor lo reprenda. Pero en una, aleluya, en una enseñanza poderosa que Dios me dio en este momento, te puedo decir, sortemos ahora el descuido y vamos a percibirnos y entremos en la presencia del Señor. Porque Cristo, cuando bajó del cielo, aleluya, a rescatarte a ti y a mí, cuando Cristo allí en la cruz del Calvario derramó su sangre preciosa para que hoy tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Quiero decirte, aleluya, que cuando Cristo derramó su sangre, que expiró, dice la palabra de Dios, que el sol se oscureció, que la tierra tembló, aleluya, mi alma te bendice, y que el velo del templo se rasgó en dos. Hoy en día la gracia nos acompaña, hoy en día la gracia, llamado Jesucristo, nos da la oportunidad de salvación. Pero quiero decirte que si sigue con tu pequeño descuido, aleluya, esa sangre, aleluya, no podrá fluir más en ti. Quiero decirte en esta hora que por un pequeño descuido, muchos que eran cristianos ahora ya no lo son, y que muchos, aleluya, por no apercibirse, por no escuchar la voz de Dios a través de sus líderes, hoy en día muchos se fueron al infierno. Pero dice la palabra de Dios que aún hay esperanza para todo aquel que está vivo. Aún hay esperanza, y esa esperanza le llaman Jesucristo. Esa esperanza le llaman el Dios de Israel Todopoderoso, el Santo Cordero de Dios. Ese Cordero Santo llamado Jesucristo, gloria a Dios, fue aquel que fue a la tumba, aleluya, y dice la palabra de Dios que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que aquel ángel bajó, oh gloria a Dios, y cuando aquel ángel bajó, removió la piedra, aleluya, y Cristo se levantó de la tumba. Hoy el Señor te quiere decir, aleluya, que tome esto en serio, gloria a Dios, porque Cristo puede venir esta noche a tu casa, a tu vida, a remover esa piedra que tiene tu vida sepultada, que tiene esa vida, aleluya, atrapada. Cristo es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que puede romper la maldición del pecado, que puede romper las cadenas que te tienen atados, atadas. Pero quiero decirte que si no nos arrepentimos de nuestro pecado, no nos vistamos que no vamos. Hoy es un día para orar, hoy es un día en esta noche para orar por salvación, para orar, aleluya, por liberación, para orar por sanidad física, para orar, aleluya. No conocemos tu circunstancia, tu problema, Cristo lo conoce, pero dice en su palabra, ponte a cuenta conmigo primero, ponte a cuenta y verá mi gloria. Allí cuando Marta le dijo, maestro, ya mi hermano Yede tiene 4 días en la tumba, gloria al que vive, tiene 4 días en la tumba, ya no hay esperanza. Pero el maestro le dijo, no te he dicho que si cree verás la gloria de Dios. Hoy Dios te dice que si cree en ese poder santo y divino de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario, tú puedes ser salvo, puedes ser sano, tu matrimonio puede, aleluya, alinearse, tu familia puede venir a los pies de Cristo, porque sobre todo lo más importante es la salvación. Aleluya.